La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Unos de los hechos determinantes de la historia contemporánea han sido los procesos bélicos. En nuestro programa de hoy conversaremos sobre la Primera Gran Guerra, cómo cambió el mundo, su impacto y su trascendencia. Para comprender la Primera Guerra Mundial tenemos que retrotraernos a algunas causas que ocurren en la segunda mitad del siglo XIX. Me refiero a la unificación de Italia y a la unificación de Alemania. Tanto Italia como Alemania hasta la segunda mitad del siglo XIX eran un conjunto de principados, de territorios que fueron unificados. En particular, Alemania se unifica alrededor de la personalidad de Bismarck y del territorio más grande de aquel conjunto de pequeños principados que era Prusia. De modo que estos dos hechos fundamentales van a dar explicación a los pasos que se van dando para llegar a la Primera Guerra Mundial. También tenemos que recordar que estamos dentro del proceso de la revolución industrial. Y uno de los países que se viene industrializando a mayor velocidad es Alemania. Y Alemania, buena parte de sus industrias serán industrias bélicas. De modo que se hacía evidente que si Alemania estaba industrializándose bélicamente, ya estaba unificada, estaba bajo el mando de Bismarck, todo indicaba que iba a iniciar un proceso de expansión. Esto coincide también con el nacionalismo de los pequeños estados europeos que no aceptaban más anexiones, de modo que empieza una diatriba, una tensión entre unos imperios que están tratando de expandirse y unos pequeños estados europeos que no quieren formar parte de unos imperios y que quieren afirmar su nacionalidad, el nacionalismo. Lo que va a destapar la espita, la clave, va a ser el asesinato en Sarajevo por parte de un nacionalista serbio del emperador del Imperio Austrohúngaro. Ese va a ser el factor fundamental. Antes de detallar estos hechos, recordemos que podemos hacer un diagrama con los factores en pugna. Por una parte van a estar en la Primera Guerra Austria y Hungría, Alemania e Italia, formando parte de lo que se llamó la Triple Alianza. Y por otra parte está la Triple Entente, que fue como se llamó, el Triple Entendimiento entre Gran Bretaña, Rusia y Francia. Y así llegamos a las secuencias de la guerra. El asesinato de Francisco Fernando va a ocurrir el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Decíamos antes que por obra de un nacionalista serbio. A partir de allí, Austria le declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Y Alemania va a apoyar a Austria. A su vez, Rusia va a movilizar tropas y Alemania le declara la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Recordemos que estamos hablando de la Rusia zarista. La revolución bolchevique va a ocurrir en 1917, estamos en 1914. También Francia se va a solidarizar con Rusia y Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Como vemos, ya casi todos los factores en pugna están sobre el escenario
teatral de la guerra. Faltan algunos por entrar. Por ejemplo, Italia, que había sido neutral hasta 1915, se suma a sus aliados naturales, que ya los señalamos antes, el Imperio Austrohúngaro, entre otros. Japón se va a sumar, Turquía va a entrar en la guerra también, y Portugal van a aliarse también con la Triple Entente. De modo que vamos a tener 56 declaraciones de guerra entre 1914 y 1918. Recordemos que Gran Bretaña estaba convencida de que el propósito de Alemania era expandirse por el mundo. El mundo de la época era fundamentalmente para los alemanes Europa. Había una voluntad expansionista importante por parte de Alemania, esa Alemania reunificada con una industria poderosa que consideraba que las fronteras de su territorio eran insuficientes para su proyecto nacional. Ese es un factor muy importante a considerar en los episodios de la Primera Guerra. Por cierto, parecidos, pero con algunas diferencias, a los motivos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener unos frentes de guerra. El frente occidental está en Francia, hay un frente oriental que incluye a los rusos, a los alemanes, a los austríacos, a los italianos. Y están los episodios de los Dardanelos y los Balcanes, donde allí está pues Turquía y Gran Bretaña en grandes enfrentamientos bélicos, en los que participó, por cierto, un joven que va a tener mucha importancia en la Segunda Guerra Mundial, como lo fue Winston Churchill, que durante la Primera Guerra Mundial llega a ser primer lord del almirantazgo, es decir, el jefe de la Armada Británica. Como ustedes saben, la Armada Británica fue siempre la sección bélica más importante de Gran Bretaña porque se trata de unas islas, las Islas Británicas. Y allí empieza entonces a tener otro escenario la guerra en el cercano oriente, en las fronteras de Turquía. Y eso va a generalizar el conflicto entre Turquía, Gran Bretaña, Siria, Egipto, que van a entrar en ese primer momento de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, que es como se le conoce popularmente. Las causas las señalamos antes, repetimos una muy importante: el nacionalismo. Cada pequeño país europeo, cada estado quería acentuar su nacionalismo. Y por otra parte, los imperios estaban en expansión y entraron en conflicto. El deseo de ser soberanos de aquellos estados pequeños y la expansión de los imperios que querían conquistar mayores territorios. El nacionalismo alemán glorificaba el militarismo, la disciplina, el orden, la obediencia al poder. Buscaban crear una suerte de maquinaria expansiva de gran poder militar que permitiera la expansión de Alemania. Ese nacionalismo, como veníamos diciendo, acentuó la búsqueda de libertad, de soberanía de naciones pequeñas, vecinas o cercanas a esos imperios expansionistas. Allí, en ese periodo, se va a acentuar el nacionalismo de países pequeños como Cataluña, Galicia, el País Vasco, los serbios, los eslovenos, los checos, los polacos, los croatas, los húngaros, los eslovacos. Recordemos el concepto de nación que viene al caso en este momento.
¿Qué es una nación? Es un conjunto de personas que hablan el mismo idioma, que tienen la misma religión, que tienen un pasado común, que ocupan una geografía común. Todos los que acabo de enumerar tienen esa circunstancia. Y eso fue profundizándose, acentuándose cada vez más y entrando en conflicto con los imperios expansivos. Recordemos entonces que la guerra comenzó el 2 de agosto de 1914, cuando el ejército alemán entró a Luxemburgo y a Bélgica para atacar a Francia. Y fíjense, esto es como un efecto dominó. Antes hablábamos de Sarajevo, cuando ocurre el asesinato, pero contemporáneamente ocurren estos hechos de Alemania. Y el 6 de agosto, Gran Bretaña manda a un ejército a respaldar a Francia. En esa circunstancia, Francia y Gran Bretaña eran aliados. Por su parte, el 10 de agosto, Alemania ataca a Rusia y el 12, el Imperio Austrohúngaro invade a Serbia. No olvidemos que durante el siglo XIX Gran Bretaña fue el imperio más poderoso del mundo por causa de la Revolución Industrial, pero también recordemos que Alemania se industrializó con gran éxito a partir de 1870, que es la fecha clave de la unificación alemana y del liderazgo de Bismarck. Y Alemania le estaba discutiendo la supremacía mundial y europea a Gran Bretaña. Esto no lo podemos perder de vista, porque en la mesa, en el tablero de ajedrez de la guerra, el factor alemán y el factor de Gran Bretaña, dos países industrializados, fueron muy importantes. Pero hay que señalar, la agresión inicial proviene de Alemania, no de Gran Bretaña, en esta circunstancia, ¿no? ¿Cuánta gente intervino en esta primera guerra mundial o gran guerra, como también se le conoce? Alrededor de 60 millones de personas intervinieron, entre militares y civiles, y murieron alrededor de 10 millones de personas, entre militares y civiles también. Hay circunstancias muy interesantes de recordar. Por ejemplo, en abril de 1917, los submarinos alemanes hundieron barcos de pasajeros, no barcos militares, norteamericanos. Y entonces los Estados Unidos entró en guerra porque consideró una causa suficiente como para participar en la guerra. Hay que ver la magnitud de que unos submarinos alemanes hundan a un barco de pasajeros donde iban norteamericanos. Y una vez que entran los Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson va a tener una participación muy activa en todos estos sucesos. Incluso va a escribir una carta con 18 o 14 puntos al terminar la guerra que veremos después. Las consecuencias de esa proposición de Woodrow Wilson. Entre Francia y Alemania se va a crear una línea de trincheras durante 3 años y se demostró que el mejor ataque era una buena defensa. Por cierto, esa línea de trincheras duró 3 años y no ocurrió nada desde el punto de vista bélico. Ni uno ni otro avanzaba. De allí escribió una novela que se ha llevado al cine en muchas oportunidades, Éric María Remarque, que se titula Sin novedad en el frente. Hace poco salió la versión alemana de esa misma novela. Una de las películas más extraordinarias sobre la guerra que se ha hecho en los últimos años. 1917, por otra parte, va a ser muy importante porque Vladimir Ilich Lenin va a sacar a Rusia de la guerra. Recordemos que la revolución bolchevique va a comenzar
en Rusia en 1917, que el zar y su familia van a ser ejecutados y que comienza el periodo de la revolución bolchevique con Lenin al frente de ella hasta 1924, año de su muerte, y a partir de 1924 con Stalin hasta la fecha de su muerte a mediados de la década de los años 50. Al Rusia salir de la guerra por decisión expresa de Lenin, se crea un desequilibrio en las fuerzas aliadas. Recordemos que una de las alianzas eran Gran Bretaña, Francia y Rusia, pero ahora Rusia sale de la guerra. Se crea un desequilibrio, pero también Gran Bretaña y Francia van a tener un aliado nuevo que ya lo señalamos, que son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál novela se inspiró en la guerra de trincheras entre Francia y Alemania? Opción A, 1914. Opción B, El niño con el pijama a rayas. Opción C, Sin novedad en el frente. Al final de la Primera Guerra Mundial, que como hemos visto tuvo por escenario Europa y el cercano Oriente, podemos contabilizar muertos, lamentablemente. 2 millones de alemanes muertos, 1.800.000 rusos, 1.300.000 franceses, 1.100.000 habitantes del Imperio Austrohúngaro, 750.000 habitantes de Gran Bretaña, 670.000 habitantes de Italia. Al terminar la Primera Guerra Mundial habían desaparecido varios imperios. Fíjense, había desaparecido el Imperio ruso, el zarista, el Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano. En el caso de Alemania va a comenzar el ensayo de la República de Weimar, una república democrática que va a tener consecuencias importantes en ese periodo entre las guerras, entre 1919 y 1939, año en que va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Alemania va a solicitar un armisticio el 29 de septiembre de 1918. El Imperio Austrohúngaro va a solicitar un armisticio el 27 de octubre de 1918 y se va a rendir el 11 de noviembre. El papel de las mujeres a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial fue muy importante. Estaban en el frente de batalla como enfermeras, como asistentes de los ejércitos, pero además fueron fundamentales en la preservación de las estructuras familiares. En guerra, por supuesto, pero allí estaban ellas. Los hombres y los hijos, muchos de ellos en el frente de batalla, las mujeres preservando la estructura central y además asistiendo a los hechos bélicos en el campo de batalla y en los cuarteles. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial va a ser el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles va a ser el argumento central que va a tener Adolfo Hitler para la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el Tratado de Versalles supuso unas condiciones leoninas para Alemania. Voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. El Tratado de Versalles le imponía a Alemania reparaciones de guerra que se las solicitaban Francia y Gran Bretaña. ¿Qué le decían Francia y Gran Bretaña a Alemania? Debes pagarme todos los daños.
y Alemania, bueno, como perdedora, lo aceptaba. Pero las condiciones fueron extremas en el sentido de lo que tenían que erogar. La cifra fijada fue de 33.000 millones de dólares que tenía que pagar Alemania. Esa cifra en 1918 era una montaña gigantesca de dinero que le resultaba muy difícil pagar. Por su parte, Francia y Gran Bretaña tenían unas deudas muy grandes. ¿Con quién? Con los Estados Unidos. ¿Por qué tenía esas deudas? Porque durante el periodo de la guerra, que no había producción industrial, se endeudó comercialmente en grandes cantidades con los Estados Unidos y se endeudó financieramente. ¿Qué hacían Francia y Gran Bretaña con el dinero que recibían de Alemania? Se lo pagaban a los Estados Unidos, que era donde estaban sus mayores deudas. También tenemos que recordar que hay un elemento externo que influye en la guerra y es la gripe española. La gripe española entre 1918 y 1919, esa epidemia, se calcula que se llevó del mundo alrededor de 30, 40, 50 millones de personas. Hay distintas cifras. De modo que, sin ser un hecho bélico, hay que añadirlo a toda la desgracia europea de aquellas circunstancias. Por cierto, la gripe española no solo estuvo en Europa, en toda América también se padeció. El general Gómez perdió a uno de sus hijos más queridos, que era Alí Gómez, con motivo de la gripe española. De modo que este es un elemento añadido a toda la circunstancia bélica de la que venimos hablando. Al desaparecer el Imperio Austrohúngaro, emergieron otros estados. ¿Cuáles emergen allí? Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Polonia. De modo que eso que les comentaba antes, que era la fuerza de estas naciones buscando su independencia, terminado el Imperio Austrohúngaro, van a conseguirlo. Les hablaba antes del Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio de 1919 y que entra en vigencia el 10 de enero de 1920. Ese tratado, como les decía, establecía las responsabilidades de Alemania por el inicio de la guerra. Y en consecuencia, el pago de los daños causados a los más afectados en ese primer momento, que fueron Gran Bretaña y Francia, que eran además los vencedores de la guerra, con el apoyo de los Estados Unidos. Por otra parte, hay una recomposición del mapa geopolítico europeo. Tienen que hacer concesiones territoriales los que han sido vencidos. Ya señalábamos cómo unas naciones se constituyen en estados y esas naciones antes formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Pero Alemania va a tener que conceder territorios. De modo que ese tratado de paz de Versalles, firmado en Versalles, y las deliberaciones fueron en París, a su vez dio pie a la creación de la Sociedad de las Naciones, que se funda en Ginebra en 1922. Este organismo es un antecesor de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué buscaba la Sociedad de las Naciones? Tratar de neutralizar los factores de la guerra hacia el futuro, llegar a acuerdos entre las naciones que habían estado en la conflagración mundial y que va a tener una importancia para este periodo de la historia del mundo entre 1919 y 1939, como veremos luego.
La opción correcta es la opción C, sin novedad en el frente. Decíamos que los imperios redujeron sus territorios como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Es el caso de Alemania, que redujo su territorio continental y sus colonias de ultramar también. El gran imperio otomano se redujo exclusivamente a Turquía. Las posiciones alemanas en África pasaron a manos de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal. El ejército alemán se redujo extraordinariamente y además fue una de las condiciones del Tratado de Versalles, que no podían formar un ejército muy grande a partir de ese momento. Además, a los alemanes se les prohibió fabricar material de guerra durante un tiempo. Son las consecuencias del Tratado de Versalles. Antes hablábamos alrededor de 33.000 millones de dólares que se les impusieron pagar a Francia y a Gran Bretaña a los alemanes. También se les pidió que entregaran su flota mercante. Además, les impusieron la entrega de 371.000 cabezas de ganado al año, 44 millones de toneladas de carbón. Y esto es importante. John Maynard Keynes, el gran economista inglés, advirtió que estas condiciones eran de imposible cumplimiento por parte de Alemania y que iban a crear una situación compleja. Bueno, dicho y hecho, lo que dijo Keynes fueron los argumentos que después tuvo Hitler a partir de 1933, cuando es electo canciller de Alemania, para ir armando a Alemania de nuevo para iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1939, al menos la Segunda Guerra Mundial en su frente europeo, porque en el frente pacífico ya la había iniciado unos años antes Japón. Además del Tratado de Versalles, que es el tratado macro, hay tratados particulares entre Austria, Bulgaria, Hungría, Turquía, tratados bilaterales en algunos casos. Hay un reordenamiento de Siria, del Líbano, que pasan, por ejemplo, a ser protectorados de Francia. Irak pasa a ser un protectorado de Gran Bretaña. Son los restos del Imperio Otomano que pasan a estar bajo la égida de Francia y de Gran Bretaña. Veamos ahora los puntos de Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, propuestos en la Sociedad de las Naciones. Él propone que se prohíba la diplomacia secreta, que no hayan pactos secretos entre los países, que la diplomacia sea abierta. Propone que en paz y en guerra, fuera de las aguas jurisdiccionales, haya absoluta libertad de navegación. Propone la eliminación de las barreras económicas para que el libre comercio pueda materializarse en todas las regiones del mundo. Propone la reducción de armamentos nacionales. Propone reajuste de las reclamaciones de las colonias frente a los imperios europeos, sobre todo en África. Propone la restauración de Bélgica, por supuesto la liberación de Francia y la reparación por los daños causados de los que hemos venido hablando. Propone un reajuste de las fronteras de Italia. Propone un desarrollo autónomo
de los pueblos del Imperio Austrohúngaro que ahora han recuperado su nacionalidad. Propone la evacuación de Rumania, de Serbia, de Montenegro y un arreglo en toda la zona de los Balcanes. Propone el desarrollo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano. Propone que Polonia sea un estado independiente con acceso al mar. Esto va a ser importante para la Segunda Guerra, como lo veremos en algún otro programa. Y propone la Asociación General de Naciones, que da pie, ¿verdad?, a la creación de la Liga de las Naciones en Ginebra, como señalamos antes. También propone la restitución de Alsacia y de Lorena, que son unas zonas francesas que habían sido ocupadas por Alemania en la guerra y que se le restituyan a Francia. Como vemos, los Estados Unidos pasa a ser un factor importante en la geopolítica mundial. Al entrar en esa Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano Woodrow Wilson se permite hacer una carta con una cantidad de proposiciones de política internacional por parte de los Estados Unidos. De modo que aquellos imperios europeos del siglo XIX, particularmente Gran Bretaña o Francia o Alemania, ahora aparecía un nuevo factor de poder que va a tener una gran incidencia a lo largo de todo el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial se van engendrando las causas que van a conducir a la Segunda Guerra Mundial. Pero en la mitad, en 1929, ocurre el crack de la Bolsa de Nueva York, que trajo gravísimas consecuencias para toda la economía del mundo y muy particularmente para la economía europea. Ese crack tiene fundamento en alguna medida en una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Decíamos antes que Francia y Gran Bretaña pagaban sus deudas comerciales y financieras a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a su vez, no habían padecido la Primera Guerra Mundial en su territorio y estaban en una extraordinaria fase expansiva de su economía por el petróleo, por la industria automotriz, por la industrialización norteamericana. Hubo una suerte de recalentamiento de la economía norteamericana que no tenía las regulaciones entonces adecuadas en la bolsa de valores y eso condujo al crack de la economía a partir de la caída de la bolsa de Nueva York. Los orígenes de esta circunstancia están en que la gente, los bancos que tenían muchos recursos, a los bancos acudían las personas, pedían un préstamo, compraban acciones en la bolsa, las acciones subían permanentemente, vendían las acciones, pagaban el crédito en el banco, volvían a adquirir otro crédito y esto fue una bola de nieve que de pronto en 1929 se detuvo. Y viene la caída de los precios de las acciones en Nueva York. Y esto trae unas graves consecuencias para Europa, que está en una circunstancia de la posguerra, que está padeciendo la pobreza que trae una guerra de esas magnitudes durante 4 años entre 1914 y 1918. Y a la par, en el escenario europeo, se está armando un huracán. Ese huracán se llama Adolfo Hitler y el pueblo alemán, que se considera humillado por las condiciones del Tratado de Versalles, y Hitler está llamando al pueblo alemán a una venganza, está armando su ejército, ya se ha salido, no respeta las pautas del Tratado de Versalles. Winston Churchill en Gran Bretaña alerta sobre lo que está ocurriendo
No todo el mundo le pone cuidado a Churchill. La gente, cuando ve un peligro, no siempre lo enfrenta, sino que también se hacen los locos. Algo así ocurrió en Gran Bretaña, sobre todo con Chamberlain, el primer ministro de la época. En todo caso, era evidente para nosotros ahora que vemos la película con muchos años de distancia, era evidente que Hitler se estaba armando para la guerra. Esa guerra va a comenzar en 1939 en su escenario europeo, porque ha comenzado antes en su escenario asiático, a principios de la década de los años 30, cuando Japón invade un territorio chino en Manchuria. De modo que en otro programa veremos toda la dinámica de la Segunda Guerra Mundial, pero en el que hemos hablado de la primera, es imposible no señalar que buena parte de las causas de la segunda se han engendrado en los problemas no resueltos de la Primera Guerra Mundial, y muy particularmente en el Tratado de Versalles y en la nueva voluntad expansionista alemana. En esta segunda circunstancia, en la segunda hitleriana, el argumento central va a ser racista. Según Hitler, la raza aria era una raza superior y estaba destinada a dominar al mundo. Una absoluta locura, pero la humanidad entró dentro de esa lógica expansionista alemana, comandada por uno de los hombres más carismáticos y terribles en la historia de la humanidad, como fue Adolfo Hitler. Hemos intentado dar las pautas centrales de la conflagración, las causas, las consecuencias. El mundo geopolítico cambió radicalmente, porque no solo desaparecen unos imperios, sino que al desaparecer esos imperios emergen unos estados nacionales que aún hoy, y felizmente es así, son los que hacen vida en el mundo de los estados modernos, agrupados alrededor de la Organización de las Naciones Unidas. Alrededor de 192 estados forman parte de esa organización y de este planeta azul, la Tierra, donde nosotros vamos divagando por la Vía Láctea.